señal directa. Bueno, seguramente a usted le tocó recibir alguno de los tantos memes que se han distribuido, y entre ellos este que dice: así como me ven de joven, es el tercer cónclave que voy a ver. Pues en eso coincidimos quienes estamos en esta mesa, y para platicar de ello saludamos a Rubén Alonso González, académico de la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenido. José Ángel, buen día. Sonia, buen día. Qué gusto estar aquí. Bueno, pues Rubén, ¿cuáles son o cuáles podremos decir que son las características especiales de este cónclave? Que por cierto ya va en la segunda tanda que no hubo resultado, ¿no? Y sí, estamos a poco tiempo de que se vuelva a votar, ¿no? Sí, estamos, bueno, lo que llamamos segunda fumata negra, lo que quiere decir que ya hubo tres votaciones. En estos momentos, a esta hora, están entrando otra vez para la cuarta votación, y si no hay, tendrían una más. Hoy tendríamos hasta 4 votaciones, ¿no? ¿Qué característica tiene este cónclave? Bueno, desde fuera es el donde disponemos de mayor información, a diferencia de el de Francisco hace 12 años y el del 2005 con Benedicto, que es la memoria más cercana que tenemos y documentada, ¿no? Porque la de Juan Pablo II, pues dependimos prácticamente de periódicos, de radio y televisión, de lo que venía filtrado prácticamente desde Roma. Hoy tenemos información en tiempo real, fuentes de información, desde las más creíbles hasta las más serias, o los más informados y los menos informados, ¿no? Pero tiene una característica este cónclave que se ha señalado. Primero, es el cónclave con el mayor número de cardenales, 133. A Francisco lo eligieron cuando eran 115, a Benedicto 115. Y luego, a partir de Juan 23, es decir, 1958, el cónclave comenzó a internacionalizarse. Es decir, ya no solamente elegían europeos y la mayoría italianos. Hoy es un poco más equilibrado, pero con Francisco empezó a elegir cardenales de países que nunca habían tenido, de Asia sobre todo, de algunas islas que tiene que buscar en el mapa donde existen, pero no solamente hay que verlo en países, hay que ver de la persona y el lugar que gobernaba como obispo. Y pongo este ejemplo. No es lo mismo ser obispo de Guadalajara y cardenal que ser obispo de una diócesis en Asia donde el número de católicos no supera los 100,000 personas. Aquí el arzobispo de Guadalajara tiene una grey, se estima, de 4 o 5 millones, ¿no? La arquidiócesis. Entonces, esto los pone menos visibles. El cardenal, por ejemplo, de Guadalajara, es un personaje más visible por la historia que tiene esta iglesia de Guadalajara, porque a nivel internacional, cuando piensan en Guadalajara, piensan en el lugar de donde más sacerdotes salen en el mundo en promedio al año, ¿no? Entonces, o sea, no es cualquier... Que pensar en una diócesis donde cada 5 años tienen un sacerdote y tiene... Pero el voto cuenta igual, ¿no? Cuenta igual, pero en los electores ahí se complica, no se conocen. Ahorita tenemos cardenales muy visibles. ¿Por qué? Porque están en el escaparate, porque ya usan redes sociales, por la función. Pero al momento de elegir, van a elegir primero entre ellos. Y ahí es donde se complica la cosa, ¿no? Claro. De ahí que cuando vemos qué sucedió en estos días previos de reuniones o llamadas congregaciones, veíamos a los cardenales con un librito muy grueso, con fotografías y currículum de los que nunca en su vida habían visto. Y con ellos tenían que acordar a quién emitir el voto o si elegir a uno de ellos, ¿no? La labor de cabildeo que también se debe de realizar. Que ahorita se está, ahora sí, en las reuniones no decían nombres, eran puras señales, eso es lo normal. Ahorita adentro ya ayer soltaron las cartas, fulano, mengano, perengano, y sobre esos empiezan a construirse ahora sí las tendencias, ¿no? Claro, además Rubén, me parece que
como nunca se habla de ideología, ¿no? Sí. Como no había pasado en otros cónclaves. Y sobre todo de posiciones, ¿no? Sí. Marcadas incluso por Pero liderazgos. ideológicas. Con mucha carga ideológica y, claro, los clasifican o se clasifican entre liberales, conservadores, progresistas, tradicionalistas, o incluso, más grave todavía aún, el cardenal alemán Müller, Ajá. que fue prefecto de lo que fue la Congregación de la Defensa de la Fe, el anterior Santo Oficio, y que Francisco le dijo, muchas gracias por participar, y Exacto. puso a otro. Dijo, el asunto no es entre liberales y conservadores, la puso más complicada y más grave. Es entre ortodoxos, entre un papa ortodoxo que vamos a elegir, o uno hereje. Sí. Y Se tú dices, radicalizan las posiciones, o sea, ¿no? se radicalizan. Y a ver, sí hay creencias, hay un principio de fe que se tiene, pero pues son seres ¿Francisco humanos. sería hereje en esa? Yo creo que en esa lectura sí, y sobre todo porque este cardenal Müller con algunos otros fueron los principales adversarios de Francisco. Claro, que desde ese punto de vista serían los liberales, los que son pro derechos, Sí, de etcétera, apertura, ¿no? Y, a ver, decía ahorita, son seres humanos. Y como dijo en una ocasión el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, en una conferencia de obispos reunidos en Puebla en 1979, que estaban discutiendo por dónde llevar la Iglesia de América Latina, y salió el tema de sin ideologías. Estaba la teología de la liberación, Sí. etcétera, el marxismo, todo esto. Él se para y les dice, el que esté libre de ideologías que tire la primera piedra. Porque somos seres humanos, ¿eh? Claro. Tenemos maneras de entender el mundo, de posicionarnos. Por mucha fe que tengamos, podemos contaminar, ¿no? A ver, atención a José Luis Estrada, que no nos deja llevar esta charla a través de un aparatito que tenemos aquí. Sí. Él quiere conocer nombres, que le digas nombres. Nombres para este cónclave, pues bueno, ahorita los fuertes. Filipino. El filipino, que curiosamente ha subido en estos días, si tomamos como fuente de información las apuestas Sí. que hay, sobre todo en Inglaterra y en Italia, y apuestan lana quienes conocen de algo, ¿eh? O sea, nadie tira lana a ver qué me sale. Está el filipino Luis Tagle, muy cercano del estilo Francisco. Está el que fue secretario de Estado, Parolín, el que está conduciendo al interior el cónclave, Sí. Que es más diplomático, ¿sí? Ha venido a México, estuvo en México en varias ocasiones, incluso trabajó antes de ser obispo y cardenal, fue funcionario en la Nunciatura de México. Está el cardenal Edo, que es de Hungría, que es más cargado hacia lo conservador, ¿sí? Prácticamente se está moviendo entre ellos, entre esos tres. Parolín dicen que entró arriba, y ahorita en las apuestas ya Tagle lo superó. Ya lo superó, sí. Pero quien entra papa a un cónclave, sale cardenal. Sale cardenal. Oye, en una de esas apuestas ya desde hace algunos días, pues de entre los mexicanos, porque también los incluyeron, sorprendió un tema. Quien se llevaba o tenía más altos sus momios era Juan Sandoval, cuando ya ni elegible es. Bueno, porque era figura conocida. Recuerden que detrás de la persona está una diócesis, que es referente. Y eso te pone en una palestra, ¿no? Casi lo diría incluso como periodista. Tú puedes ser periodista, pero no es lo mismo estar en Canal 44 que en otra televisora. ¿O no? Hasta la credibilidad aumenta o disminuye, la seriedad del profesor. Y lo mismo le pasa a ellos como seres humanos. No es lo mismo estar en Guadalajara que estar en una isla del Océano Índico, ¿verdad? Por muy obispo que sea o muy cardenal. Se ha dicho, por ejemplo, ¿no?, que incluso que Robles fue el segundo lugar en la elección de Francisco. Más mentira no pudieron haber dicho. Sí, ¿de dónde lo sacaron, no? Yo creo que el que lo dijo o a quien se lo dijo era como para distraer. Fue el cardenal Scola, Angelo Scola, que al final incluso, ¿cómo se sabe esto a pesar de que es secreto?
muchos cardenales te empiezan a escribir sus memorias y al final, cuando fallecen, se dan a conocer. O el mismo Papa les autoriza dar a conocer detalles, ¿no? El mismo Papa Francisco dio muchos detalles de cómo fue su elección y cómo lo usaron en la elección de Benedicto para bloquear a Benedicto. Y al final él dijo, ya, los que me apoyan, váyanse para allá. Que son las negociaciones de ahorita, ¿eh? Hubo Claro. acuerdo, de hecho, Ahora sí. también hay una parte, Rubén, que tiene que ver con qué necesita la Iglesia en el momento, ¿no? Que fue algo que marcó mucho la elección del Papa Francisco, que era esta distancia de la Iglesia, de la vida real, de la vida cotidiana, de lo que estamos viviendo, y se decide por un Papa justamente que tratara de Cercano. regresar a la gente a las parroquias. Pero ahora también en el mundo hay una derechización en los gobiernos. ¿Esto puede ser Sí. un factor? Sí, puede ser un gran factor. Mira, dicen, ¿quién de los elegidos será capaz o se atreverá a cerrar las puertas? Está muy complicado, ¿eh? Porque el mundo, o sea, la Iglesia está en un mundo y el mundo va a una ruta. Entonces tiene que responder a esto, ¿no? Al interior... Y más con un gobernante tan poderoso como Donald Trump, ¿no? Y que ha buscado de una forma influir. Exacto. Pero aquí habría que considerar lo siguiente, lo que tú mencionas que es muy importante, esa tendencia a nivel global, y lo vemos en muchos países, ¿eh? Y en Europa, por buscar seguridades, se anclan Claro. en esos principios dogmáticos, ideológicos dogmáticos, no solamente en fe, en todos los campos, ¿no? En la economía, por ejemplo, en la política, en la religión, llámale dogmas, y no es ajena a la Iglesia, ¿eh? Entonces puede también caer en esta ruta en la que están cayendo, vemos Francia, vemos también las presiones en España, vemos en Sudamérica, veamos las últimas elecciones de los que Claro. están conduciendo el mundo, ¿no? Claro. Veamos Estados Unidos. Y luego el juego que está ahorita, este cambio de época, incluso con el cambio del comercio internacional que está experimentando el mundo. La Iglesia va a trabajar en este mundo de cambios. ¿Qué rol quiere jugar Europa? Por eso hay Exacto. una gran tendencia que pueden elegir un papa otra vez europeo, por la necesidad que tiene Europa de tener un liderazgo que ha perdido ante esta polarización incluso en Europa. Exacto. E incluso como Iglesia lo ven, Europa nació cristiana como tal, su configuración. Entonces necesitamos a alguien que vuelva a recuperar el liderazgo de Europa perdido y más frente a Estados Unidos. Rubén, Claro. ya nos tenemos que ir, pero Sí. así, brevísimo, ¿cuáles serían de rápido esas grandes reformas que requiere la Iglesia Católica en los tiempos actuales? Consolidar lo que inició Francisco, ¿sí? Esta iglesia abierta, esta iglesia que camina con la gente y con las necesidades de la gente a partir de las minorías, de los que siempre fueron excluidos, creo que esa es la clave, humana, una iglesia más humana, no mediática como Juan Pablo II, él fue mediático. Sí. Juan Francisco fue de cercanías carnales, tocaba, se acercaba. Ese tipo de iglesia, pero que llegue a... La reforma tiene que llegar, pues como dice Sonia, hasta las parroquias, con el Sí, cura claro. con el que voy y requiero algún auxilio, una ayuda. Hasta ahí tiene que llegar. Esa parte. Y algo que tiene que resolver la iglesia es fortalecer todas las reformas y acciones contra el abuso sexual, que Francisco dio grandes avances, pero abrió dos retos mayores. También unas reformas y medidas para evitar el abuso de poder eclesiástico frente a las comunidades o con las comunidades y la gente, y lo que le llaman el abuso de conciencia. Eso de respetar lo más íntimo que tiene el ser humano, que es su conciencia, donde solo Dios y Él tienen derecho a decidir. Lo que llamamos abuso de poder, equivalente aquí en lo humano, es el abuso de autoridad. Que Así porque es. soy el padrecito, el Señor cura, las cosas se hacen así. Exacto. Incluso excederse y pedirte que hagas lo que no le corresponde. Es volver a una iglesia de derechos y obligaciones desde la gente, desde la comunidad. Y esa parte implica reformas para que haya
se puedan juzgar a esos sacerdotes o ministros y se puedan sancionar, como se hace ya en materia de abuso sexual. Pues Rubén, un placer. No. Muchísimas gracias. Placer el mío con ustedes estar aquí en casa. Muchas gracias, Gracias. Rubén Alonso. Rubén Alonso, académico de la UNIVA y bueno, experto en temas de Iglesia Católica. Una pausa y regresamos.